Vale, estamos grabando la tutoría y si recordáis, pues estábamos viendo el modelo entidad-relación, que era una de las fases en las que nosotros debíamos trabajar para poder conseguir tener la estructura de la base de datos que me permita posteriormente eh, trabajar con los datos, es decir, almacenar nuevos datos o modificar los existentes o borrar. Entonces, había varias fases. Una era la de análisis de requisitos, luego teníamos el, eh, el diseño conceptual, que era en el que nos encontrábamos con el diagrama entidad-relación, con el modelo entidad-relación, y luego pasábamos ya al diseño lógico, que nos o, que abordaremos en la unidad 4 y que iba a utilizar el modelo relacional. Y ya finalmente, una vez que tenemos bien establecido con el modelo relacional las tablas que van a formar parte de nuestro esquema de base de datos, pues pasábamos a utilizar el DDL para poder tener las tablas ya en un gestor de base de datos concreto y poder empezar a trabajar con esos datos. Esas eran las fases y entonces en el diseño conceptual utilizábamos el modelo entidad-relación y en el modelo entidad-relación hasta ahora habíamos visto que teníamos la posibilidad de utilizar entidades, que esas entidades tenían, se describen las propiedades de esas entidades con atributos, que son las propiedades a las cuales se les puede dar valor de cada una de las entidades del conjunto. Luego teníamos también distintos tipos de atributos y así hablábamos de atributos compuestos o atributos simples, hablábamos de atributos atómicos o monovaluados o bien atributos multivaluados y hablábamos también de atributos derivados. También teníamos una diferenciación y esa la vamos a dejar para luego porque era de entidades débiles e entidades fuertes y ahora la abordaremos, que es por donde nos quedamos. Y teníamos también la posibilidad de hacer relaciones entre los conjuntos de entidades. En realidad las relaciones son entre las entidades de uno o más conjuntos. Y ahí hablábamos del grado de una relación, que en función de cuántos conjuntos de entidades intervinieran en la relación, pues así teníamos unas relaciones reflexivas, que son aquellas en las que el grado es 1, es decir, las dos entidades que participan en la relación pertenecen al mismo conjunto. Teníamos también las de grado 2, las binarias, que eran las más comunes, y podíamos tener también relaciones en las que participaran entidades de más de dos conjuntos y así podíamos tener relaciones ternarias. Ya más allá de relaciones ternarias, pues es cada vez menos abundante. Entonces es mucho más difícil encontrar relaciones de grado 4 o relaciones superiores al final al grado 3, de grado mayor que 3. Veíamos, además del grado, otras propiedades que caracterizan a las relaciones, que serían las cardinalidades, ¿vale?, o las correspondencias. Decíamos que si la correspondencia solo atendía a la cardinalidad mayor, a cuántas entidades como máximo de otro conjunto puede estar relacionada a una entidad de un determinado conjunto, esas eran las correspondencias. Nosotros, o yo por lo menos, prefiero hablar de cardinalidades porque además de indicar cuál es el número máximo de entidades con las que puede estar relacionada otra entidad de otro conjunto, indica también el número mínimo. Y así teníamos relaciones que podían ser opcionales cuando puede haber entidades que no participan en la relación, es decir, entidades que no están relacionadas con ninguna de otro conjunto. Entonces ahí teníamos las cardinalidades mínimas y máximas. Y en ese sentido nosotros teníamos pues esos tipos de relaciones, la 1-1, 1 a muchos o muchos a muchos. En este caso correspondencias, ¿vale? Cardinalidades indica también el mínimo valor con el que
una entidad de un conjunto puede estar relacionada con entidades del otro conjunto. En este caso, por ejemplo, se indica así que un departamento puede no tener ningún profesor adscrito a ese departamento. Puede existir el departamento sin que exista ningún profesor. En cambio, al contrario, no. Un profesor siempre tiene que tener al menos un departamento asignado. Al menos no, como máximo también un departamento. Tanto la cardinalidad mínima, que sería la de la izquierda, como la máxima, que sería la de la derecha. Y finalmente, y con esto termino el repaso rápido para ver si a alguien le surge alguna duda con todo lo visto anteriormente, teníamos la posibilidad de encontrar atributos en las relaciones, es decir, relaciones que tienen propiedades, las propias relaciones. Tienen propiedades de tal forma que el valor solo tiene sentido con la relación. Entonces, si yo quiero tener en cuenta las fechas en una biblioteca, las fechas en las que han sido prestados los libros, solo tiene sentido en el momento en el que yo relaciono un socio con un libro. En ese momento indico que eso es un préstamo y le pongo una fecha. Entonces, el atributo fecha de préstamo pertenece a la relación. Se da cuando asocio el socio al libro. Sí que es cierto que muchas veces aunque el atributo pertenezca a la relación, hay veces, en según qué tipo de relaciones, que lo pongo en una de las entidades, como participando en una de las entidades. Eso es imposible en el caso de que sean muchos a muchos. ¿Vale? Si un socio puede tomar prestado varios libros y un libro se puede prestar a varios socios, ya es imposible, no tendríamos la misma información si ponemos fecha de préstamo en una o en otra conjunto de entidades. Con lo cual, en el caso de muchos a muchos, los atributos de la relación son obligatoriamente, o debemos añadirlos obligatoriamente a la relación. Si tenemos relaciones uno a muchos o uno a uno, pues hay veces que en muchos diseños aparecerá asociado a aquel conjunto de entidades que participe con cardinalidad máxima 1 en la relación. ¿Vale? Entonces, si un socio solo pudiera, en este caso, reservar o tomar prestado un libro, ¿vale? Pero ese libro pudiera ser tomado por muchos socios, ¿vale? En este caso, fecha de préstamo yo lo podría poner en socio. Aunque de manera lógica pertenece a la relación, se me permitiría ponerlo en socio, ¿vale? Un socio solo puede prestar un libro, por lo tanto, asociado a esa entidad socio, solo puede haber una fecha de préstamo, ¿vale? Entonces, podría ponerlo, en algunos casos, como atributo del conjunto de entidades socio. ¿Vale? Bien, ahí nos quedamos. Y luego he mencionado anteriormente, bueno, de todo lo que vimos el otro día, si alguien tiene alguna pregunta. Y si no, continuamos y vemos luego si acaso por qué nadie tiene ninguna pregunta. He mencionado antes que teníamos tipos de entidades y hablábamos de entidades fuertes y entidades débiles. De las entidades fuertes y débiles decíamos que una entidad fuerte es aquella que puede existir sin necesidad de que exista otra entidad de su mismo o de otros conjuntos con la que esté relacionado. Esas serían entidades fuertes, no necesitan la existencia de otra, y entidades débiles son aquellas que sí que necesitan de otra entidad para poder existir. Entonces, una vez que tenemos las débiles, tendríamos la posibilidad de identificar si esa debilidad es por existencia o es por identificación. Una debilidad por existencia es aquella en la que, aunque una entidad de un conjunto necesite para existir otra entidad de otro conjunto, y aquí lo explico, yo puedo tener el curso de base de datos y aquí tenemos la edición 2022-2023. ¿Vale? Entonces el curso es el mismo, es el de base de datos, incluso con los mismos contenidos, el mismo Real Decreto y el mismo currículo, decreto de currículo. Y de ese curso hacemos ediciones y estamos ahora mismo en la edición 22-23.
¿vale? Y entonces hay una diferencia en cómo identifico yo esa edición. En el aula virtual, por ejemplo, se genera un curso distinto. Con lo cual, imaginaos que es, por ejemplo, BD-DAM 2223. Si código de edición es BD-DAM 2223, no va a haber otra edición igual que tenga esa misma propiedad, ¿vale? La del curso que viene será BD-DAM 2324. La de DAO será BD-DAO 2223. Pero no van a coincidir dos ediciones con el mismo valor en la propiedad coedición. Entonces, esta debilidad de este tipo, hemos dicho que será una debilidad porque necesitamos, para poder poner BD-DAM 2223, es porque existe el curso BD. ¿De acuerdo? Pero es simplemente por existencia, no es por identificación, porque yo puedo, sabiendo el código de edición, a qué edición concreta me estoy refiriendo. ¿Vale? BD-DAM 2223 será la edición de DAM del curso de base de datos del curso 2223. ¿Vale? Ahora bien, imaginaos que lo que voy a utilizar pues es el número de edición simplemente, es decir, BD2223. Yo tengo el curso de base de datos, ¿vale? Y tengo la edición 2223. ¿De acuerdo? En este caso, el curso de base de datos de DAM, que coincide en contenidos, pero bueno. El curso de base de datos de DAM y hago la edición 2223. Pero aquí solo tengo 2223. ¿De acuerdo? Con lo cual, 2223 también habrá uno de programación o uno de sistemas. Todos los cursos de este año tendrán como número de edición 2223. Con lo cual, esta entidad o este conjunto de entidades edición no solo necesita el discriminador que se llamará, sino que además, para identificar a qué edición me estoy refiriendo, concreta de todas las que existen ahí, necesito también saber de qué curso. Entonces, en función de cómo ponga yo esta propiedad, de qué valores vaya a contener esa propiedad, necesitaré o no necesitaré el código del curso para identificar una entidad dentro del conjunto. ¿Vale? Vuelvo a repetir. Aquí he decidido que el código de edición sea un solo atributo, pero que va a contener las siglas del curso, del módulo. Va a contener las siglas del ciclo y va a contener el curso 2223. Con esa nomenclatura no va a haber dos cursos iguales. Con lo cual, dos ediciones, perdón, de los cursos iguales. Con lo cual, si yo retirara esta relación, todavía las ediciones seguirían existiendo y yo sabría identificar cualquiera de las entidades que pertenecen a este conjunto, cualquiera de las ediciones, y diferenciarlas de cualquier otra. En cambio, si yo pongo aquí simplemente 22-23, ya no puedo retirar esta relación y seguir identificando cada uno de los miembros del conjunto, porque con el valor 22-23 aquí habría pues tantos como módulos y tantos como ciclos. ¿De acuerdo? Entonces, hay dependencias por identificación, que son las que yo necesito para identificar una sola edición. Necesito la clave primaria de la entidad fuerte de la que depende. En cambio, hay otras debilidades que son solo por existencia, donde no necesito la clave primaria de la entidad fuerte para identificar a cada una de las entidades del conjunto. ¿Vale? Ese es un poco complicado, pero luego determina cómo nosotros vamos a transformar este tipo de relaciones, identidades, cómo las vamos a transformar al modelo relacional. ¿Más o menos entendido las dependencias?
Bien, Eso pues creo. sobre todo si lo habéis leído previamente es un poquito más fácil y pueden surgir algunas dudas de lo que yo digo con respecto a lo que se lee, pero bueno. Eh, Bien, digamos que hasta aquí era el primer mm, modelo entidad-relación que se generó y se empezó a trabajar con ese modelo. Evidentemente, un modelo es un acuerdo al que llegan varias personas para poder entenderse, para describir, para que alguien describa un sistema y que otro entienda de manera gráfica y que otro entienda lo que la información incluida en ese diagrama. ¿Vale? Entonces es un acuerdo. Y cuando empezaron a trabajar pues, los diseñadores de base de datos con ese acuerdo, vieron que algunas de las relaciones, o de las, sí, de las relaciones sobre todo, que se podían dar en la realidad, ¿vale? No se podían modelizar con lo que tenían hasta ese momento. Es decir, con entidades, atributos y relaciones y entidades fuertes y entidades débiles, algunos de estos diseñadores iban a una empresa, la empresa le decía los datos que necesitaban y no tenían las herramientas suficientes para modelizar esa información que quería la empresa. Y entonces tuvieron que llegar a un acuerdo posterior de decidir integrar mayor número de elementos en ese diagrama de entidad-relación. Y de ese número mayor yo he cogido uno de ellos, que es el más utilizado, la generalización y la especialización. La agregación también existe, pero es muy difícil de encontrar una relación de una relación, ¿vale? Entonces, creo que es mucho más interesante la generalización y la especialización, que al final son dos nombres que se le van a poner al mismo hecho, ¿vale? Es decir, si alguien hace una generalización de una determinada información, ha recogido los requisitos y llega a desarrollar o llega a la conclusión de que la mejor forma de modelizar esa información es a través de una generalización, podría llegar al mismo diagrama si utiliza una especialización. Porque al final, como veréis, es lo mismo, lo que pasa es que digamos que habrá algún diseñador que se fije mejor primero en el conjunto y luego en las diferencias que hay entre los elementos del conjunto, y habrá otro diseñador que primero se fije en las diferencias y llega a la conclusión de que aunque entre esos conjuntos hay diferencias, también hay similitudes y por eso llega a generar la superentidad. ¿Vale? Entonces, vuelvo a repetir que son dos nombres del mismo dibujito al final. Y dice que la generalización es la reunión en una superclase de una serie de subclases que poseen características comunes. Es decir, la generalización es cuando yo empiezo a ver dos entidades, por ejemplo, profesores y alumnos, y cuando empiezo a ver las propiedades que tienen profesores y alumnos y veo las relaciones de esas entidades, digo, uy, sí que es cierto que hay diferencias entre con qué puede estar relacionado un profesor y con qué puede estar relacionado un alumno. Además puede ser que tengan propiedades diferentes, pero yo me estoy dando cuenta que todos los profesores y todos los alumnos tienen unos nombres, tienen apellidos, tienen una fecha de nacimiento que me interesa, tienen un documento de identificación que también corresponde a ambas entidades y resulta que tienen propiedades comunes. Entonces yo digo, vale, pues a lo mejor profesor y alumno me interesa como dos entidades separadas, pero que las dos comparten ciertas propiedades y las voy a poner en otra superentidad que será pues persona, por ejemplo, con todos los datos personales. ¿Vale? Entonces eso es una generalización. Llegar y reunir en una superentidad en este caso, porque luego lo veréis también en entornos de desarrollo, colocar en una superentidad todo aquello que es común a dos o más subentidades. ¿Vale?
Dice entonces que las subclases tendrán otras características también que las diferenciarán. Vuelvo a repetir, sí que es cierto que en muchos casos voy a reunir las propiedades comunes, pero todavía me interesa que las propiedades que las diferencian se noten en el modelo, se expresen en el diagrama. Entonces vamos a dejar las subentidades también para expresar las diferencias. Veréis más adelante, sobre todo en programación, lo que es la herencia, si no lo habéis visto ya, ¿vale? Y eso es que si yo de dos subentidades, profesor y alumno, he llegado a la conclusión de que hay una superentidad que es persona y que comparte, ¿vale? Y que reúne en esa superentidad las propiedades que son comunes a ambos, la herencia lo que me dice es que, aunque yo las haya colocado todas esas propiedades comunes en la superentidad, las subentidades van a heredar esas propiedades. Es decir, yo digo, pues no quiero repetir nombre y apellidos y fecha de nacimiento en ambas subentidades, en profesor y alumno. Y las he reunido. Y entonces en persona voy a poner nombre, apellidos, DNI, fecha de nacimiento, sexo, todo lo que quiera. Aunque no lo pongan las subentidades, evidentemente cada profesor y cada alumno hereda, es decir, va a recibir las propiedades que pertenecen a la superentidad. Cada subentidad va a tener su nombre, sus apellidos, su teléfono, su fecha de nacimiento y todo lo que comparte. ¿Vale? Eso sería la herencia. Y si la superclase interviene en una relación, las subclases también lo harán. Pues ahora con lo del COVID que acabamos de pasar, cuando había que anunciar un positivo, pues los positivos eran tanto de profesores como de alumnos, es decir, los positivos eran de personas. Es decir, la relación con positivos confirmados eran de persona con positivo, ¿vale? No necesitábamos hacer una relación, ahora voy, Juan Antonio, con cada una de las subentidades, ¿vale? Se relaciona positivos con personas, pero también heredan las relaciones, ¿vale? Entonces esa relación de persona con positivo, por decir algo, pues también la tenían los profesores y los alumnos. Dime, Juan Antonio. Que esto es solo para la entidad relación, no tiene luego en el planteamiento de las tablas, no se Lo, vería afectado, sí, sí, a o ver. sí, Luego vamos a ver una serie de normas, pero lo veremos en la siguiente unidad. Lo he sacado de esta unidad porque hay que verlo una vez que hayamos visto el DDL. Veremos que vamos a dar una serie de pautas para transformar cada uno de estos diagramas en un esquema relacional correspondiente. ¿Qué esquema relacional corresponde a una generalización y a una especialización? ¿Vale? Entonces, si tú haces bien el diagrama y sigues las pautas que te da esa transformación del diagrama entidad-relación al modelo relacional, ¿vale? Sigues los pasos, te va a dar un esquema bien creado, bien generado. ¿Vale? Entonces, si es necesario, ya, pero sí, no, como estaba hablando del profesor y los alumnos y una entidad superior que fuese persona. sí, En este caso, si tuvieras que reflejar en una tabla, tendría una tabla que sería persona y luego que recogería los datos personas, o sea, del nombre, apellido, DNI, lo que fuera. eso es. Y, y luego el alumno, a lo mejor nada más que recogería la clase o los estudios que estuviera cursando, Las diferencias. ¿no? Sería algo así. Así Vale, sería. vale, También, no solo si es generalización o especialización, sino que depende también de qué tipo de generalización y qué tipo de especialización que ahora veremos. ¿Vale? Entonces, pero sí, si yo llego a la conclusión de que vale. hay una generalización, es para luego tener un esquema relacional mejor hecho. Podría tener por separado, vale, pues estos son los profesores, estos son los alumnos y duplico datos. Vale, pues duplicar propiedades no es un problema grave. ¿Vale?
Pero, Lo que por pasa, ejemplo, Alberto, que cuando coges una, o sea, eso tienes que ver el modelo relacional antes de tocar las tablas. O sea, alguien que vaya a trabajar con las tablas, si de pronto coges las tablas y, o sea, te vuelves loco buscando, buscando la manera de que se relaciona o dónde tiene los datos, ¿no? Es más sencillo si pasas si ves el relacional porque estás viendo toda la estructura o no, se ve directamente el diagrama el- de las tablas, puedes ver el modelo relacional, cómo está hecho y sí, dónde sí. tienen los datos. Una vez que tengas el modelo relacional, ¿vale? Tú ya ahí ves las relaciones cómo han quedado. Ese, si posiblemente vosotros empezaréis a trabajar, si vais a trabajar con bases de datos, empezaréis trabajando con el modelo relacional. A vosotros no os van a pasar, por lo menos al principio, cuando menos práctica tengáis, no os van a pasar un diagrama entidad-relación. ¿Vale? Os lo pasarán ya con la práctica. Entonces vosotros vais a trabajar con una base de datos ya hecha, posiblemente con una base de datos relacional. Y entonces en esa base de datos relacional vosotros sí que veréis las relaciones ya existentes, porque existan claves ajenas y eso os indica, ¿vale? Incluso se puede generar un diagrama, ¿vale? Que el esquema relacional gráficamente. Y ahí os aparecerán las relaciones, qué tipo de relaciones existen. ¿Hasta ahí bien? Creo que vamos Bueno, por ahí. sí, sí, más o menos. Sí, si tú tienes el esquema relacional, tú ya sabes las relaciones que te han dado. Y un esquema relacional que tú te puedes encontrar puede ser que tenga separado Si profesores y más que nada, alumnos. si más que nada te lo digo porque se puede dar, se puede dar que ya no sé si está hecho por el examen que tú pasaste. Sí, Ahí había nombres en diferentes tablas que estaban cambiados. O sea, correspondían al mismo, como si dijéramos a la misma entidad, pero desde una tabla a otra estaba cambiado. Claro, el entender o llegar a comprender cuál es, o sea, que esa entidad pues lleva su tiempo, porque pues, te puede llevar confusión a la hora de trabajar, no es lo mismo que leas un nombre y directamente te vayas a otra tabla, aparece el nombre y sabes quién es. Si te lo cambian, si te cambian el nombre, hostia, pues te lleva ya al despiste. Entonces, si eso es común o no es tan común, o a la hora de plantear una tabla, si lo que se busca es la sencillez, lo más sencillo para poder manejarte entre tablas a la hora de eso, de buscar datos. sí, pero es común. Es común y no solo por un mal diseño, que también puede ser, sino porque las aplicaciones están vivas, son entes vivos, no vamos a decir seres vivos, pero sí entes vivos. ¿Qué quiere decir? Que los requisitos de una aplicación van cambiando y cuando cambian los requisitos de una aplicación posiblemente cambie la base de datos y posiblemente muchas veces no se dedique tanto tiempo a relacionarlo correctamente con lo que había. ¿Vale? Entonces sí que es, y evidentemente si yo, una de las máximas será intentar facilitarle a aquel que lo lea, intentar facilitarle la labor. Pero yo siempre le digo a todos mis alumnos que luego jugamos con el tiempo. ¿Vale? Entonces, el tiempo siempre juega en contra. Y cuando tenemos poco tiempo y yo tengo que crear un atributo y sé que ese atributo es especialidad, ¿vale? Pues habrá quien le llame especialidad y habrá quien le llame cuerpo, por decir un ejemplo. ¿Y qué ocurre? Pues a lo mejor uno es más expresivo que otro, pero muchas veces no se llega al óptimo, al diseño óptimo en cuanto a legibilidad, porque no tenemos el tiempo necesario para dedicarlo a buscar con qué otro atributo está relacionado, cuáles son, cómo lo hemos llamado en otra tabla. Entonces eso se puede dar, es decir, es común
que yo encuentre. Pero imagínate, por ejemplo, en la que estamos trabajando, la de recursos humanos. En la base de datos de recursos humanos, el mismo identificador, el mismo valor 101, en algunos casos el atributo, la columna se llama Manager ID y en otras se llama Employee ID. Y se refieren a dos informaciones que van a parar a la misma persona. Es decir, si el Manager ID se refiere al 101 y el Employee ID tiene el valor 101, esos dos valores están hablando de la misma persona. Ya, lo que pasa es que dentro de cada tabla tiene como dijera, un rol diferente. Y Sí, por sí, eso. sí, sí puedes deducir de a que pertenece, o sea, porque es el empleado, al final hay más empleados. Entonces recoge donde están los empleados, recoge ese ID. Y en la otra son los jefes. Entonces recoge el ID que recoge a los jefes. En esa en este caso, en esta tabla medio se entiende, ¿no? Pero Se puede llegar a la conclusión de. que puede ser igual en el caso de profesores. Pues profesores, un profesor puede ser a su vez tutor, ¿vale? Y entonces en otra tabla, esa columna ya no le llamas profesor ID, ya lo llamas tutor, porque intentando indicar con el nombre qué labor desempeña, ¿vale? Entonces, que entiendo lo que me dices, que muchas veces con una simple lectura no sabemos qué significa cada una de las columnas, ¿vale? Sí, que Y, se hace, se hace, y se se complica hace, un como poquito más. dijéramos, se hace complicado. Pero si me Pero preguntas bueno, si es habitual, yo te diría que sí. ¿Qué es lo mejor? No. Lo mejor es cuanto más legibles son las cosas, mejor para todos. Pero es ya, habitual ya. que nos encontremos con columnas que se refieren a lo mismo y que puedan tener nombres diferentes. ¿Vale? Vale, vale, no, y también era saber lo de si el de entidad relación, o sea, entidad relación, si lo, o sea, si lo puedes obtener, pues supongo que es más fácil ver desde ahí cómo está relacionado toda la base de datos. Pero, porque si no es, mm, lo abres en el programa y bueno, y ves las tablas y ves cómo están relacionadas, pero no sé, te da la sensación de que tienes que ir a buscar las cosas. De la otra manera, mejor está Hombre, más sencillo. No, no lo sé porque no la he visto, ¿no? Tampoco es la primera vez que identidad relación y voy a tener que desarrollar uno. Entonces no sé cómo, si es el más mo- sencillo o no más sencillo. yo no me metería ahora mismo en el diagrama, en el esquema relacional, mientras no controle más o menos el diagrama de entidad relación. Son momentos distintos, son fases distintas del diseño y en principio debemos conocer cómo generarlo. Ahora iremos de todas formas a la tarea, ¿vale? E intentaré daros alguna pauta. Ya hay dos personas que lo han hecho y podrían decir que se la volviera a abrir, aunque he visto que están por encima más o menos bien. Pero bueno, ahora iremos a la tarea para ver cómo de fácil o de difícil puede resultar el hacer esos diagramas entidad-relación. ¿Vale? Pero no se debería mezclar. ¿Qué ocurre? Que para aquellos que llevamos mucho tiempo trabajando con bases de datos relacionales, nos es imposible separar el modelo entidad-relación del esquema relacional posterior, ¿vale? Entonces, eso es un error, pero nos pasa porque yo sé que lo que quiero es obtener tablas y creo saber qué tablas voy a querer obtener, ¿vale? Entonces nos saltamos un poquito, cosa que no se debe hacer, pero bueno, nos saltamos un poquito el modelo entidad-relación. Eh, Bueno, aquí tenéis entonces como veis, es un solo diagrama, un solo trozo de diagrama
que se refiere tanto a la especialización como a la generalización. ¿Vale? Y os he dicho que eso es lo mismo, pero empezando desde abajo o desde arriba. Si empezamos desde arriba, vamos de lo general a lo específico. Y entonces a eso le llamamos especialización. Hemos empezado diciendo que todos son profesores y luego vemos que dentro de los profesores hay unos que son doctores y otros pues que no son doctores. Y los hemos separado. Ahora bien, si hay alguien que empieza desde aquí abajo y ve que tanto existen unos docentes que son doctores y otros que no lo son, y empieza creando esto y se da cuenta de que ambos comparten muchas de las propiedades y de las relaciones, pues entonces va de lo específico a lo general. Por lo tanto, a ese proceso se le llama generalización. Son dos procesos que llevan al mismo resultado. ¿Vale? Entonces tendremos las subentidades y tenemos la superentidad o subtipos y supertipos. ¿Vale? Entonces, esto es uno. Digamos que un profesor es uno de estos. ¿Vale? Y evidentemente un doctor es un profesor. Ahí dice, ¿puede haber más de un nivel de jerarquía? Pues dentro de los no doctores, pues a lo mejor me interesa hacer otra generalización, en este caso otra especialización más. ¿Vale? Pero bueno, puede haber distintos niveles de jerarquía, eso sí. Ahora bien, dentro de esa generalización y de esa especialización, me interesa saber un poquito más qué tipo de relación hay entre esos elementos, entre esas superentidades y subentidades. Y así dice que puede haber generalizaciones, por decir una de las dos, que pueden ser solapadas o disjuntas. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, un profesor ¿puede ser a la vez doctor y no doctor? Pues no. En este caso son disjuntas. Una entidad de aquí, un profesor determinado, como no puede estar en las dos, o es doctor o es no doctor, pero no puede estar a la vez en los dos, ¿vale? En los dos subtipos. Entonces, en ese caso es disjunto. Ahora bien, lo que hemos visto antes de, imaginaos que esto es persona, y aquí tengo a profesores y alumnos. Y ahora decimos, ¿una persona puede ser a su vez profesor y alumno? Pues sí, yo he tenido profesores que también están de alumnos, ¿vale? Entonces, en ese caso, en el que una persona puede pertenecer a los dos conjuntos, en ese caso se dice que son solapados, ¿vale? Entonces, una entidad puede aparecer en varias subentidades. Si la respuesta es que sí, tendríamos una generalización solapada. Si la respuesta es que no, es que tenemos una especialización o generalización disjunta. Y una pregunta más. Si sumamos todos los de aquí, si los unimos todos en una superentidad, ¿nos darían todas esas entidades? Es decir, si yo cojo todos los doctores y todos los que no son doctores, ¿aparecen todos los profesores? Pues parece que sí. Luego esa generalización es total, ¿vale? Todos los profesores o bien están aquí o bien están ahí. Ahora bien, en un centro educativo, donde aquí tenemos personas y aquí tenemos docentes y alumnos, ¿todas las personas de interés para el centro educativo están en profesores o en alumnos? En ese caso no. En ese caso, en un centro educativo también hay personal de administración y servicios, por ejemplo. ¿Vale? Pues conserjes o personal de limpieza. Entonces, todas las personas que aparecen en la superentidad correspondiente a un centro educativo no aparecen en alguna de las subentidades, si es que esas subentidades son profesor y alumno. Con lo cual, si todas las de arriba no están en las de abajo, en ese caso se dice que la generalización es parcial, ¿vale? Entonces tenemos total o parcial. Total, pues este es un ejemplo de total,
Y el ejemplo de persona con profesor y alumno de un centro educativo es parcial, porque hay personas que no aparecen luego en alguno de los subtipos. Si quiero yo recoger, por ejemplo, el personal de administración y servicios. ¿Vale? Bien, hasta ahí el plus, digamos, del modelo entidad-relación extendido. Hacer diagramas, pues es lo que decía Juan Antonio. Trivial no es. No es que sea tampoco muy complicado, pero bueno, un poquito de experiencia para tener la seguridad de poder abordarlo sí es necesario. ¿Por qué? Porque las realidades son infinitas y el mismo objeto en dos realidades distintas o a la vista de dos diseñadores distintos, ¿vale?, puede representarse de manera distinta. ¿Vale? Entonces, una persona no siempre va a ser una entidad. ¿Vale? Con lo cual, ni tampoco un atributo. Entonces, habrá que tomar decisiones. Y comenzando con una realidad concreta, lo primero que tendremos que intentar averiguar es qué entidades existen en esa realidad. A mí una empresa me da un encargo, pues venga, voy a empezar a mirar formularios, alguien ha hecho el análisis de requisitos y una vez que yo sé los requisitos digo, vale, pues todo esto lo voy a modelizar así. A ver, empezando, ¿dónde están las entidades? ¿Cuáles son las entidades que yo puedo extraer de ahí? ¿Y cuáles son las relaciones? ¿Qué relaciones existen entre las entidades? Y para eso dice que normalmente si me fijo en los nombres, pues los nombres los voy a asociar a entidades. Digamos que es una... no es una norma, pero bueno, es algo habitual fijarse en eso, en los nombres, para ver y asociar esos nombres o sustantivos a entidades. ¿Vale? Para relaciones, pues lo que me fijo en vez de en los sustantivos es en los verbos. Si hay acción, ¿vale?, lo que hemos dicho antes, si un socio reserva o toma prestado un libro, pues socio y libro son sustantivos, pues serán entidades, y toma prestado, tomar prestado o prestar son verbos, con lo cual lo asocio a relaciones. Eso es algo sencillo que muchas veces funciona y otras pues hay que investigar un poquillo más. Y luego, una vez que yo ya tengo los conjuntos de entidades y los conjuntos de relaciones, pues vamos a buscar las propiedades. ¿Vale? Y ahí lo que son los atributos serán las características, propiedades e identificadores. Sí que necesitaré saber cuál es el identificador, la clave lo que va a ser al final la clave primaria de una entidad o de un conjunto de entidades. ¿Vale? ¿Cuáles serán esas claves? Dice que serán aquellos atributos, puede ser uno solo o puede ser más de uno, que identificarán de manera inequívoca o unívoca cada ocurrencia de la entidad. Es decir, de alguna forma yo tengo que diferenciar cada entidad del conjunto. Y eso tiene que ser a través de sus propiedades. Yo tengo que encontrar una serie de propiedades que identifiquen a cada uno y lo diferencien del conjunto. ¿Vale? Y a eso será la clave. Y luego, pues intentaremos encontrar cosas comunes para poder hacer una generalización, si es que existe. Eso es la teoría. ¿Alguna pregunta más? Y luego tenemos la práctica. Vuelvo a repetir. Para mí, lo que pone en el currículo es que vosotros tenéis que saber interpretar, más que poneros a desarrollar diagramas entidad-relación. Entonces, yo lo que he intentado con esta tarea es que interpretéis. Yo os doy varios, pero bueno, de uno a uno, parejas de diagramas o de trozos de diagrama, y con la información que os brindo tenéis que averiguar cuál de los dos pedazos de diagramas representa mejor la información que se está dando en el enunciado. ¿Vale? Entonces,
En este momento vuelvo a repetir que hay 2 que sí lo han intentado del grupo, lo han terminado y bastante bien, y luego hay 3 que lo han intentado y han visto demasiada dificultad y no han hecho ninguno. Vamos a ver si podemos aclarar un poquito las cosas. Entonces, fijaos, aquí la primera pregunta. Hay 10 en total y dice, según el enunciado de los alumnos, interesa conocer, además de sus datos personales y académicos, la empresa en la que ha realizado la FCT. Y ahora dice, ¿cuál de las siguientes soluciones adoptaría para identificar las entidades que forman parte del diagrama? Nos dan 2. ¿Cuál es la diferencia? Primero, evidentemente, habrá que encontrar la diferencia entre los 2 e intentar averiguar cuál de las 2 soluciones parece mejor. En algunos casos es mejor. ¿Vale? Entonces, la diferencia entre estas 2 es que yo puedo poner un alumno como conjunto de entidades, los alumnos como conjuntos de entidades, cada uno de ellos con una entidad con esos atributos. Al final, en los atributos en este caso no hay diferencias, ¿vale? Simplemente esos atributos. Y luego, la empresa, cada empresa como una entidad y empresa como un conjunto de entidades con sus atributos. Eso es en la primera solución. 2 empresas, 2 entidades. Ahora bien, la segunda solución sería considerar un atributo compuesto. Empresa, en realidad es un atributo. El alumno Pepe realiza la FCT en la empresa, ¿vale? Y la empresa tiene todo esto, ¿vale? Ya puede haber una cosa que me llame la atención, y es que normalmente los atributos, por muy compuestos que sean, no tienen claves primarias, ¿vale? Empezando por ahí. Esto, bueno, si le quito la clave primaria, pues no tendría por qué ser una solución incorrecta, aunque no es la solución más apropiada. Evidentemente, empresa, estamos hablando de entidades, empresa tiene la suficiente entidad como para formar parte de una entidad, ¿vale? Es lo suficientemente importante para nuestra solución, es lo suficientemente importante para nuestra solución como para tenerla como entidad aparte. Una diferencia que hay entre estas 2 soluciones es que si yo tengo a 5 alumnos haciendo la FCT en la misma empresa, los datos de la empresa solo aparecen aquí una vez. Y yo lo que hago sería relacionar alumno con empresa. Pero la empresa es única. Esa empresa es única con sus datos y aparecería como una entidad dentro del conjunto. En cambio, si lo hago como atributo multivaluado, cada vez que yo, un alumno, le asocie esa empresa, le tengo que asociar al alumno el CIF de la empresa, el nombre de la empresa, el número de convenio, con lo cual, si hay 5 alumnos haciendo la práctica, la FCT, en la misma empresa, tendré que poner 5 veces el mismo CIF, 5 veces el mismo nombre, 5 veces el mismo número de convenio. ¿Vale? Entonces, para la relevancia que tienen las empresas en una aplicación que gestiona FCTs, evidentemente, y este ya os lo digo yo, evidentemente la solución válida para este supuesto es esta inicial, ¿vale? Donde empresa es un conjunto de entidades y no es un atributo compuesto. La empresa es más, las empresas existen e incluso en la FCT antes incluso de los alumnos. Yo doy de alta una empresa, ¿vale? Daré de alta a un alumno cuando empiece a hacer la FCT, la empresa ya tengo convenio y luego lo relaciono. Entonces, no puede ser que una empresa sea dependiente de un alumno, al contrario, ¿vale? Ninguno de los 2 son débiles, en este caso son 2 entidades fuertes. ¿De acuerdo? Este sería un ejercicio. Pues no solo selecciono la opción correcta, en este caso, vuelvo a repetir, es la A,
sino que luego tendré que volver a ella porque tendré que reproducir, a base de unir las respuestas correctas, las que yo creo son correctas, generaré un diagrama, ¿vale? Entonces, seguro que estos dos dibujitos aparecen en el diagrama final, ¿vale? Le doy a la siguiente y aquí me aparece otro. Ya con relaciones. En este caso, dice, sabemos que los alumnos deben presentar un proyecto al finalizar el ciclo, el cual debe ser dirigido por un profesor que realizará la función de tutor, ¿vale? Entonces tengo, en los dos casos, proyecto con tutor. ¿En qué se diferencian? Pues si nos fijamos en los símbolos. Ahí tenéis los símbolos también en los apuntes, ¿vale? Y aquí dice, un tutor puede dirigir varios proyectos y puede que no le toque dirigir ninguno. Pues un tutor puede dirigir varios proyectos y puede que no le toque ninguno. Pues esa parece que sí. Un tutor puede dirigir varios proyectos, no, según eso solo uno. Entonces esta no parece la opción correcta, ¿vale? En este caso, pues tal y como me ha salido, que a lo mejor a otros le salen en distinto orden, yo cogería esta, ¿vale? Y así sucesivamente, y yo ya sé que este dibujito, en la aplicación de diagramas, en el draw.io, en el app diagrams.net, me parece que es, tendré que dibujar este y no este, ¿vale? Y así llegaré al 9 con otras dos opciones, de las cuales cogeré una, y cuando llegue al 10, pues reuniré en un solo archivo, ¿vale? Aquí le damos un diagrama de relación, no es exactamente este, pero bueno, ¿vale? Tendré que empezar con entidades, por aquí estará entidad relación, lo tenéis aquí abajo, y voy poniendo esto que es una entidad, ¿vale? Junto con esto que es una relación y con otra entidad por aquí, ¿vale? Y aquí voy haciendo las relaciones, ¿vale? De uno a muchos, de muchos a lo que ya vaya haciendo. Aquí tengo que poner, ¿vale?, las relaciones que existen entre las que he obtenido, ¿vale? Estas son las relaciones que he obtenido de haber elegido cada uno de las opciones que me salen en las preguntas, en cada una de las preguntas, ¿vale? Entonces, no solo tengo que responder cada una de las preguntas, sino reproducir la que yo he elegido en el diagramas.net para componer el diagrama completo, que es el que luego tendréis que enviar aquí en la pregunta 10. ¿De acuerdo? De acuerdo. Una pregunta, Alberto. Dime. ¿Hay tiempo a la hora de resolver el cuestionario? O sea, ¿podemos empezar a hacerlo y parar? ¿O una vez que arranque a hacerlo hay que...? No, podréis, no hay un tiempo. Voy a asegurarme, pero no le he puesto tiempo. Intencionadamente no le he puesto tiempo. Ahora que se me haya colado por ahí, Vale, pues a lo mejor sí. si no vaya a ser que lo arranquemos y no te dé tiempo a hacerlo y no lo dejes abierto No, y pero automáticamente cierre la sesión y te lo dé como por entregado. a ver. Pero vamos, que no hay. Más que nada que como solo tiene un intento. Temporalización, lo único es se cierra, no hay límite de tiempo, ¿vale? Se cierra el día 9, eso sí, porque tengo que corregir yo. Ese último ejercicio es de corrección manual, que es el diagrama completo, y lo Ya. tendré que corregir, ¿vale? De todas Entonces, formas, a mí me ha dado una alegría, porque yo estaba planteando, pensaba que era un trabajo de entregarte un PDF terminado. O sea, había sí, leído el enunciado y pensaba que tenía que ir haciéndolo sin no, realizando la entidad relación, luego la base de datos, crearla, consultarla no, y y... las tablas de momento no, porque eso es la unidad 4, ¿vale? Entonces aquí simplemente me tenéis, yo os puedo, si me da permiso alguno de vuestros compañeros, como lo tengo, cancelo por aquí,
¿vale? A mí me tendréis que entregar... A ver, Sí, será el cuestionario y el documento que creemos, como has dicho, ¿no? O sea, con la contestación de las preguntas al final exactamente, sale según vayáis el rellenando, diagrama, pues se monta el diagrama. ahí, sin que se Ya, vea el ya, ya. nombre. Sin que se vea el Sí, sí, sí. nombre, ¿vale? Eso es lo que me tenéis que entregar. Pero claro, fijaos que es reproducción, alumno y empresa. Es reproducción, no digo más. Ese, no sé si está bien o mal, ¿vale? ¿Vale? No digo más, tampoco voy a dar la solución para que... Ya, ya, pero no, que está bien, que es más sencillo hacerlo así que como yo me lo había planteado a Sí, vuelvo a resolver. repetir, no es intención de que vayamos a lo importante. Y lo importante para mí es que sepáis diferenciar entre dos opciones cuál es la correcta, cuál expresa lo que está diciendo el enunciado, que es más o menos lo que tendréis que hacer por lo menos al principio. Luego a lo mejor sois unos diseñadores maravillosos de bases de datos y os dedicáis a eso, pero de momento os darán uno para que lo traduzcáis normalmente al DDL, ¿vale? O bien que seáis capaces de hacer algo sencillo, complicarse la vida. De momento ya tendréis tiempo, ¿vale? Entonces no es ir a pillar. Vais haciendo los ejercicios y según los vais haciendo los intentáis pasar al diagrama. Lo dejáis a medio si es que tenéis que hacer otra cosa y volvéis. ¿Vale? Venga, que os estarán esperando. Venga, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Luego os quitaré, eso Gracias. sí, de la grabación el PDF que os he Gracias, enseñado. Alberto. Nada, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.